Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su mensaje en esta tarde y que nos hable de manera personal. Amén. Vamos a orar. Poderoso Padre y Dios bendito, sabemos que hoy es un día de compartir tu palabra. Un día por excelencia, Señor, en el que tu pueblo se reúne, se congrega, Señor, para escucharte a través de tus siervos, de tus ministros. Pedimos muy especialmente, Señor, en esta tarde, por esta iglesia Unifam Campanar, que cada uno de los presentes ahora, cada uno de los que escuche este mensaje después, podamos, Señor, ser bendecidos por el contenido, por la instrucción, por la exhortación y por el mandamiento que tú nos das. Señor, te damos gracias por todos los presentes. Pedimos por los que hoy no pudieron estar, que tú estés donde quiera que ellos estén en este momento. Si están enfermos, Señor, ayúdales a sanar. Si hay un compromiso, Señor, permite que puedan salir pronto de ese compromiso. Que tu mano de poder esté en la iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues como les decía, estamos en esta carta a los Filipenses. Hemos visto que esta epístola ha sido denominada, fíjense nada más, como la carta más tierna que jamás escribió el apóstol Pablo, pero además es la más encantadora, si podemos calificarla de una manera. En esta epístola hemos visto una abundancia de expresiones de alabanza y de confianza y de regocijo, a pesar del hecho de ser una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió dentro de una prisión. La escribió en Roma durante su primer encarcelamiento. Pero aún así nos hemos deleitado en esta epístola. Esta epístola nos ha demostrado que hay un gran gozo de pertenecer a la iglesia. Hay un gran gozo de ser la familia de Dios. Amén. Tú y yo somos hermanos porque tenemos el Padre nuestro que está en los cielos. Y esto nos hace una familia, la familia de Dios. Y esta epístola nos ha mostrado que debe de haber y nos da un gran gozo sabernos miembros de una iglesia y sabernos miembros de la familia de Dios. Una familia que pues como todas las familias nos gozamos entre nosotros. Pero quiero preguntarte si alguna vez has escuchado o has dicho esta frase que a veces se pronuncia: hasta en las mejores familias. ¿Has escuchado eso? Hasta en las mejores familias. De repente sucede algo en una familia y pues queremos de alguna manera contrarrestar un poco el efecto y decimos hasta en las mejores familias, ¿verdad? Por ejemplo, si un chico que no ha sido obediente embaraza a una joven, la familia dice, bueno, pues hasta en las mejores familias, ¿verdad? Si alguien es juzgado y encarcelado, también se justifican diciendo, bueno, pues hasta en las mejores familias. Es una expresión muy, pero muy usada. Y déjame decirte algo más. Esta expresión se utiliza para señalar que independientemente de la posición, ya sea social, económica, moral, de una familia, ninguna está exenta de problemas. Y todos lo sabemos por experiencia. Ninguna de nuestras familias pudiera ser catalogada o calificada como una familia perfecta. No es así. La verdad no es así. Ninguna está exenta de problemas, conflictos o situaciones difíciles. Y mira, si llegara hasta ese momento decir que así ha sido, espérate, porque todavía vienen experiencias, todavía vienen algunas circunstancias por las que tenemos que atravesar. Así que, esta expresión se suele emplear cuando se quiere dar una importancia menor al problema o al escándalo.
indicando que este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier lugar. Incluso, como decíamos, en las familias más respetables. La frase que dice que hasta en las mejores familias tiene raíces en la idea de que no existe un grupo, por muy ejemplar que parezca, que esté completamente libre de problemas. Y este hecho refleja precisamente la naturaleza humana, donde los errores, los conflictos y las dificultades forman parte de la misma vida. Parte de la vida de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier iglesia inclusive, sin importar su estatus o reputación. Déjame platicarte que las cosas suceden y suceden a veces por algunas circunstancias. Déjame platico una fábula que escribió Esopo. Es una fábula donde existen 3 toros en una área, 3 toros, pues como conocemos los toros, ¿no? Fuertes, potentes, intimidantes. Entonces, estos toros vivían juntos en un campo. Nada les hacía falta. Y vivían en completa armonía estos 3 toros. Sin embargo, por ahí andaba un león que quería comer carne y los observaba con mucha atención a esos 3 toros armoniosamente conviviendo. Sin embargo, donde quiera que se acercaba, terminaba encontrándose con los cuernos de 3 toros y con miedo a que lo pudieran embestir. No hallaba la manera de sorprenderlos. Por fin se le ocurrió una magnífica idea. Comenzó secretamente a regar chismes acerca de los toros y a sembrar cizaña entre ellos. Muy pronto los toros, que siempre habían estado unidos, comenzaron a manifestar celos, desconfianza. Entonces los toros, en lugar de mantenerse unidos, uno se iba para allá por el norte, otro toro se iba por allá por el sur y otro toro por otro lado. Así que en lugar de mantenerse unidos, se fueron a diferentes rincones del campo donde habitaban. Allí el león los atacó a solas y pronto terminó comiéndose a los 3 toros. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que tenemos en común un enemigo, el enemigo de nuestras almas. Y bien dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo? Si lo sabemos, ¿nos cuidamos? ¿O lo sabemos y nos descuidamos? Va a depender mucho de tu futuro. Si sabes que tenemos un león rugiente buscando a quien devorar, tenemos que hacer algo. Este enemigo de nuestras almas sabe que si logra separarnos, seremos una presa fácil de sus ataques. Por eso Dios nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta porción de las Escrituras nos está manifestando que en la iglesia, que ha sido de ejemplo para nosotros, surgió un problema. Y esta porción de las Escrituras nos va a enseñar cómo debemos enfrentar ese problema dentro de la iglesia. Pero también, hermanos, sabemos perfectamente que en casa tenemos problemas y que esta enseñanza que hoy vamos a recibir la podemos tomar para nuestro diario vivir en nuestra familia. Entonces, cuando hablemos en este mensaje de familia, pensemos en la familia espiritual y pensemos en nuestra familia de carne y de sangre. Así que
Hoy es un buen día, hoy es un buen día. Dice la palabra en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este mensaje lleva por título precisamente que debemos de mantenernos unidos, llamado a la unidad en Cristo Jesús, llamado a la unidad en Cristo Jesús. Así que vamos ahora a considerar lo siguiente. Cuando una iglesia, hermanos, si le puedes pasar, cuando una iglesia está unida, suceden cosas maravillosas. Cuando una iglesia está unida, suceden cosas maravillosas. Y vean lo extraordinario y lo tremendo de esta porción de las Escrituras. El Salmo 133 en la Nueva Traducción Viviente dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como un río del monte de Hebrón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, inclusive la vida eterna. Qué tremenda es una iglesia que está unida, porque en ella suceden cosas maravillosas. Una iglesia en armonía es una iglesia bendecida, donde el Señor hace cosas verdaderamente grandes, majestuosas. Una iglesia en armonía también es una iglesia donde hay salvación. Una iglesia en armonía es una iglesia donde hay salvación. Es el propósito. Tú y yo hemos sido bendecidos a través de la palabra. Alguien nos invitó a una iglesia, llegamos y Dios hizo una verdadera proeza en nuestras vidas. La semana pasada tuvimos oportunidad de invitar a quienes no conocen a Cristo. Tuvimos la oportunidad de traer a alguien que sabemos que está en necesidad, porque una iglesia unida es una iglesia que puede proveer a través de Cristo la salvación. Y vamos a seguir. Todavía hay muchas sillas solas en las que podemos llenar con amigos, familiares, conocidos, compañeros. Porque una iglesia en armonía también es una iglesia donde hay salvación. Allí dice el Salmo, así lo dice: el Señor concede vida eterna. Muchas personas me han contado, y yo lo he vivido, que usó el compañerismo, usó la armonía de una iglesia para atraerlos a Él. Cuando una iglesia está viviendo en esa armonía, en ese amor, los invitados, los que llegan, son llamados a seguir al Señor Jesús. Sintieron el amor de una iglesia y como resultado llegaron a conocer el amor de Jesús. Mira, si la armonía trae bendición y salvación, es obvio que tenemos un enemigo que va a querer impedirlo. Si la armonía trae bendición y salvación, es obvio que ¿por qué el enemigo de nuestras almas trata de destruir? ¿Y qué va a destruir? La iglesia. ¿Qué va a destruir? Las familias. Pero la realidad es que solo puede destruir la armonía de la iglesia si tiene alguna ayuda. Y a veces esa ayuda es por parte de los mismos miembros. Y es precisamente el mensaje de hoy.
Si somos una iglesia armoniosa, unida, por supuesto que va a haber alguien que no quiera que sigamos adelante. Y a veces lo va a lograr si tiene ayuda. Y esa ayuda puede ser de algún miembro de la familia. Si no nos prestamos a sus intrigas, podemos proteger la unión de la iglesia, la unión de la familia. Podemos ser un lugar de bendición y un lugar de salvación. Vamos a hacer la lectura de Filipenses 4, versículos 2 al 3. Búscala ahí en tu Biblia, vamos a leerla juntos. Y recuerden que leerlo por primera vez nos da idea de lo que se trata el mensaje de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 3 y 2 y 3. ¿Ok? ¿Ya lo tienes ahí? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. ¿Cómo lo leemos? Respetuosamente. Porque no estamos leyendo solamente un libro, hermanos. Estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, la cita es Filipenses 4, del 2 al 3. Amén. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Y vayamos descubriendo el mensaje en esta primera lectura. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien. Que el Señor nos ayude a entender su mensaje. Toma tu lugar. Bien. Como ven, son solamente dos versículos. Dos versículos en el cual el Señor nos va a hablar poderosamente. Estos dos versículos en Filipenses 4 se aborda una situación específica en la iglesia de Filipos. Esa iglesia que nos ha sido de ejemplo, esa iglesia que nos ha mostrado cómo debemos de ser, bueno, nos está enseñando una situación específica en esta iglesia, donde Pablo llama a dos mujeres, a Evodia y a Síntique, a reconciliarse y a trabajar juntas en armonía por el bien del Evangelio. Este pasaje se centra precisamente en la unidad y la colaboración en la comunidad cristiana. Entonces, ¿a quién llama? A dos mujeres. Miren, vamos a retomar un poco el contexto de este pasaje. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola desde la prisión, pero está profundamente preocupado por la salud espiritual de la iglesia de Filipos. La iglesia en Filipos fue un gran apoyo para el apóstol Pablo. Pero aquí vemos que un conflicto entre dos de sus miembros, Evodia y Síntique. Y ese conflicto no es una cuestión doctrinal, no lo dice. Y no es una cuestión doctrinal, y déjenme decirle, sino una relación personal. Lo que muestra que incluso en comunidades maduras, ejemplares, pueden surgir diferencias. Ahora, hoy, con el favor de Dios, vamos a ver un ejemplo concreto de un problema que puede amenazar con destruir la armonía de una iglesia o la armonía de una familia. Veremos cómo Dios nos enseña a enfrentar estas situaciones. Podemos verlo como un resumen breve, pero nos deja enseñanzas profundas. Vamos a ver lo que Dios nos dice en estos dos versículos. Ahora lo voy a poner en la pantalla para tener una traducción diferente, la nueva traducción viviente. Dice Filipenses 4, 2 y 3 en la traducción viviente. Fíjense cómo lo dice esta versión. Ahora les ruego a Evodia
y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajan mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bien, si notamos, es unos versículos que tienen gran misterio, un gran misterio. Y les voy a explicar por qué. Primero, no se sabe a ciencia cierta quién fueron Evodia y Síntique. ¿Cuántas veces está Evodia y Síntique en la Escritura? Nada más ahí. No hay ningún otro lugar en las Escrituras que se hable de Evodia y de Síntique. No hay. Misterio. ¿Por qué está ahí? Bueno, otro misterio. Tampoco sabemos acerca de Clemente. ¿Quién fue Clemente? ¿Qué hizo Clemente? ¿En dónde más podemos encontrar a Clemente? Solo que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y un tercer misterio. Ni siquiera sabemos quién fue aquel compañero de Pablo que se menciona. Aunque probablemente se pudiera presumir o pensar que era el pastor de esa iglesia en ese momento. Pero fíjense, Dios en su infinita sabiduría, con un propósito que podemos ver cumplido el día de hoy, dejó esos dos versículos con tanto misterio. Lo dejó así para que no nos perdiéramos en los detalles de lo que estaba pasando en Filipos. Lo que queda claro es que había algún desacuerdo entre dos mujeres de influencia en la congregación. Aunque no están en ningún otro lado, se sabe que eran fieles colaboradoras que estaban luchando con el apóstol Pablo por compartir el evangelio. Entonces Dios dejó eso ahí, tal vez para ti y para mí, o para muchas otras iglesias que prediquen sobre estos dos versículos. Dios tiene un propósito de dejar cada palabra en su escritura. Ahora, podemos ver que lo que queda claro es que había algún desacuerdo entre dos mujeres de influencia en la congregación. No se trataba, hermanos, de una situación moral, no. ¿Y por qué? Porque en esos casos el apóstol Pablo habría llamado a la iglesia a tomar cartas en el asunto, pero no es un asunto moral en la discusión o el desacuerdo entre esas dos mujeres. En otras palabras, no era cuestión de que una le hubiera robado el esposo a la otra, tampoco. Esos casos se tratan con disciplina. Tampoco era una cuestión alguna de doctrina falsa, que una le estuviera enseñando a la otra, porque de igual modo el apóstol Pablo habría llamado a la iglesia a corregir alguna falsa doctrina o una falsa enseñanza, como lo acababa de hacer en el capítulo 3. Entonces, tendría que tratarse de algún desacuerdo personal. Y dime si no tenemos desacuerdos personales entre los seres humanos, entre la misma iglesia. Mira, si yo le preguntara a esta congregación presente el día de hoy, ¿de qué color le gustaría que pintáramos la iglesia? Me dirían diferentes colores, como diferentes personas estamos aquí. ¿Y de qué color la pintamos? Mejor no les pregunto. No, siempre habrá y tendremos alguna diferencia de opinión, de criterio. Entonces,
Quizás alguna de ellas no le gustaba el color de las cortinas que usaban en algún lugar de la iglesia, probablemente. O tal vez quizás había vivido un mal entendido, mal interpretación de algo que dijo la otra. Y eso sucede. A veces decimos una cosa y oímos otra. Es más, entre esposos. ¿Sí o no? Es que tú me dijiste, no, es que tú entendiste. Pero yo te dije, pues tú me dijiste. Y así estamos. Diferencias. Es más, fíjense, hemos visto en matrimonios que las diferencias son una bendición en el matrimonio. Si Dios nos unió siendo diferentes es porque Él sabe lo que hace. Y aún con las diferencias podemos crecer. No las debemos de ver como algo contrario o como algo malo. Como iglesia tendremos diferencias, pero hoy vamos a aprender cómo podemos lidiar con esas diferencias. Entonces, no sabemos cuál fue el desacuerdo entre estas mujeres, así que podemos aplicar lo que dice Pablo a cualquier situación de desacuerdo en la iglesia. Pudo haber sido cualquiera. Ahora, cualquiera que haya sido el motivo, Dios nos ruega que nos pongamos de acuerdo en el Señor. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando tenemos algún desacuerdo con otro hermano en la iglesia? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando tenemos un desacuerdo en la casa? ¿Qué es lo que hacemos? Dice pastora que dialogar, Dios quiera que así sea. Si es eso, vámonos ya acabamos. Pero hermanos, no hacemos eso. Tristemente no hacemos eso. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando tenemos algún desacuerdo con otro hermano en la iglesia? Fíjate, algunos deciden que no se van a dejar vencer y comienzan una campaña, fíjate, de difamación, de chisme y de habladuría contra la otra persona. Y díganme si no es cierto. En la iglesia y en la casa, en la familia, entre hermanos, entre padres, entre hijos. ¡Qué tremendo! Eso es lo que a veces sucede. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando tenemos algún desacuerdo? Se justifican a sí mismos, pero en realidad se convierten en cómplices del enemigo. Otros, fíjense, y eso se ve en todas las iglesias, por todas las edades, dejan de ir a la iglesia en lugar de enfrentar la situación y resolverla. Y se van hablando, y se van criticando, y se van enjuiciando. Eso es lo que hacen. Pero la Biblia nos dice que debemos de hacer otras cosas. Otros más se quedan, pero nunca están en paz con la otra persona. Se tratan con una frialdad, es más, con una cortesía congelada, apagando el fuego del espíritu que es el amor. Ninguna de estas reacciones trae solución al problema. Díganme cuál, aunque han intentado todas. En los versículos que hemos leído, amados hermanos, Dios nos da 5 pautas para enfrentar las diferencias que surgen en la iglesia y las mismas 5 que nos pueden ayudar para cuando se presenten diferencias en nuestras familias. En primer lugar, lo que debemos de considerar es que las diferencias suceden. Díganme si no. A veces es por cuestiones mínimas, cuestiones insignificantes, pero vamos a tener diferencias, van a suceder. Tal vez hoy mismo, para salir uno va a querer caldo y otro va a querer algo más seco. Uno va a querer hacer de comer, la otra no va a querer hacer de comer. Vamos a tener diferencias. Y entonces la primera enseñanza es que las diferencias suceden y van a suceder. La iglesia de Filipos fue sembrada por el mismo apóstol Pablo. Y los filipenses fueron un ejemplo
de apoyo del ministerio apostólico, pero aún así enfrentaron una situación de desacuerdo. Esta iglesia que nos ha servido de ejemplo, nos va a servir de ejemplo hoy cómo resolver los desacuerdos. Ahora, no nos debe sorprender cuando lo mismo sucede en nuestra iglesia. Algunas personas responden con decepción cuando ven un conflicto en la congregación, porque piensan que una iglesia debe ser un lugar de armonía y compañerismo, y que no debe de haber ningún mínimo error. Eso es un error, porque no es así, no es así. Hoy los sopes, a algunos no les gustó porque estaban picosos, y a unos les gustó porque estaban picosos. Hermanos, hay diferencias, y siempre habrá diferencias. Amados, en el cielo la iglesia sí será así, en armonía, sin diferencias, sin conflictos, allá sí. Pero aquí en la tierra, por más que nos amemos, surgirán conflictos. Sucede hasta en las mejores familias, hasta en las mejores iglesias. Fíjate, la clave no es vivir sin conflicto, sino saber enfrentarlo cuando surge el conflicto. Esa es la gran diferencia. Fíjense cómo la segunda cosa también es importante. La segunda cosa que debemos de aprender es que no siempre hay que buscar culpables. Miren, ¿qué sucede cuando hay una diferencia? A ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue? ¿Quién dijo más groserías en este asunto? ¿Quién ofendió más? Hermanos, lo que debemos de aprender es que no siempre hay que buscar culpables. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Dice: ahora les ruego a Evodia, a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Mira, no dijo: a ver tú, Evodia, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué se lo dijiste de esa manera? A ver, Síntique, ¿por qué te enojaste? A ver, no dijo eso. El apóstol Pablo no buscó culpables, sino que dijo y les rogó: ya que pertenecen al Señor, arreglen su desacuerdo. La segunda cosa que debemos de entender acerca de enfrentar los conflictos es: no siempre hay que buscar culpables. Cuando se trata de una cuestión moral o doctrinal, lo importante es buscar la verdad. La verdad. Pero muchas veces el conflicto se trata de personalidades, se trata de gustos, de visiones diferentes para el futuro. Ni el hombre ni la mujer somos iguales, ni los hijos, aunque se hayan criado en la misma familia, son iguales. Se trata de personalidad, de gustos, de visión. Pero no hay que estar buscando culpables. En estos casos no debemos buscar culpables. No es necesario que uno gane. No era necesario que Pablo le levantara la mano a Evodia o a Síntique. No, sino que ¿qué? Que arreglaran sus conflictos, sus diferencias. El apóstol Pablo no defendió ni a Evodia ni a Síntique. No los defendió. Simplemente les rogó que se pusieran de acuerdo sin tratar de descubrir quién tenía la razón. No siempre tenemos que ganar con nuestro argumento. Ahora, dice
ahora les ruego a Evodia y a Síntique. El apóstol Pablo no tomó partido, sino que solicita a las dos a que busquen una solución. Este enfoque imparcial resalta algo verdaderamente extraordinario. Resalta que debemos reconciliarnos. Mira, estamos tan mal enseñados que muchos padres mueren sin haberse reconciliado con sus hijos. Y muchos hijos mueren sin haberse reconciliado con sus padres. Muchos hombres y mujeres mueren sin haberse reconciliado como matrimonios, porque no sabemos la importancia de la reconciliación. Es ahora que tenemos vida, es ahora que podemos hablar, es ahora que nos podemos comunicar, no cuando ya hayan muerto. ¿De qué sirve una corona carísima en la tumba de alguien que no le pediste perdón? ¿De qué importa un mausoleo en un panteón si nunca arreglaron sus diferencias? Es importante el tema de la reconciliación, y déjenme hacer una pausa en este tema tan fundamental, la reconciliación. Este enfoque imparcial resalta precisamente la importancia de la reconciliación mutua. Reconciliación. Primeramente, el apóstol Pablo apela al respeto y el amor mutuo. Mira, Pablo utiliza la palabra ruego para las dos y muestra la delicadeza de Pablo. Fíjate, no ordena ni impone su autoridad apostólica, sino usa un tono pastoral, compasivo y comprensivo. Pablo reconoce la dignidad y el valor de cada una de ellas en Cristo y las trata como hermanas espirituales con el potencial para resolver sus diferencias. Pablo da a saber el sentido de urgencia en la reconciliación. Pablo utiliza la palabra ruego en lugar de simplemente sugerir o aconsejar. Esto implica, por supuesto, la urgencia de abordar los conflictos antes de que se agraven o afecten la unidad y el testimonio de la iglesia. El conflicto no solo tiene impacto personal, sino que puede dividir una comunidad, puede dividir una iglesia. Por eso es importante que el proceso de la reconciliación sea rápido y sobre todo sincero. El apóstol Pablo también nos hace saber el centro de la reconciliación es en el Señor. Pablo no pide simplemente que se toleren o que finjan que no hay conflicto. No está diciendo eso. La clave es en el Señor. La reconciliación genuina solo puede ocurrir cuando ambas partes se centran en el enfoque o que su enfoque sea centrado en Cristo. En Cristo las diferencias se ven bajo una nueva luz. Si nuestras vidas están centradas en Cristo, nuestras prioridades van a cambiar, por supuesto. Lo que parecía una gran disputa puede parecer o perder peso cuando lo comparas con la misión y el propósito en el Señor.
Otra vez, la reconciliación no se trata solo de resolver una disputa, es un acto espiritual que refleja el carácter de Cristo, quien reconcilió a toda la humanidad con Dios. Mira, uno de los misterios tremendos del Señor Jesucristo al venir a esta tierra fue la reconciliación. El mundo estaba perdido y tuvo que mandar Dios a su Hijo a reconciliarnos con Él. Pero yo no me puedo reconciliar con mi esposa o con mi esposo o con mi familia. ¿Quién eres? Si el mismo Jesús vino a reconciliarnos, pero nos ponemos nuestros moños y no nos reconciliamos. Así que la reconciliación no solo se trata de resolver una disputa, es un acto espiritual que refleja precisamente el carácter de Cristo, quien reconcilió a toda la humanidad con Dios. La reconciliación refleja el Evangelio. La obra de Cristo es en esencia una obra de reconciliación. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, 18 y 19, Pablo dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio, los creyentes estamos llamados a vivir ese mismo ministerio en nuestras relaciones. Reconciliarnos con quien tenemos diferencias. Si no logramos reconciliarnos entre nosotros, estamos contradiciendo precisamente el evangelio, el mensaje del evangelio. En la cruz de Cristo, la cruz de Cristo debe de ser la base de toda reconciliación. Recordándonos que nosotros también fuimos perdonados y llamados a perdonar. Hermano, si te cuesta trabajo reconciliarte, piensa lo que sucedió en la cruz, en el Monte Calvario. Cristo murió de la manera que murió para reconciliarte a ti con Dios. Y si te cuesta trabajo reconciliarte con tu prójimo, piensa en eso que sucedió en la cruz de Cristo. Y dime si no va a ser diferente. Y dime si va a ser difícil. Si consideras precisamente cómo y por qué Cristo subió a la cruz. Ahora, esto no es fácil. No es fácil. Porque la reconciliación requiere humildad y gracia. La reconciliación requiere humildad y gracia. ¿Y de qué está lleno el mundo? ¿De humildes o de soberbios? Por eso la reconciliación es difícil, porque requiere humildad y gracia. Fíjate bien, para que Evodia y Síntique se reconcilien, ambas deben dejar de lado el orgullo y las heridas personales. Y esto es difícil, pero esencial. Fíjense lo que dice Filipenses 2, ya lo vimos antes. Dice, no sean ¿qué? Egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Lo que estamos haciendo es lo contrario. Son egoístas y estamos tratando de impresionar a todos. La humildad es una virtud clave en la vida cristiana.
Es como nos deben de percibir los que no conocen a Cristo, como personas humildes en el Señor. El Señor fue manso y humilde de corazón. Y eso es lo que nos está llamando a ser humildes. Y necesitamos esa humildad y esa gracia. Ambas partes deben ser humildes para reconocer sus errores y buscar la paz. Además se requiere gracia, una gracia que imite la que Dios nos ha mostrado. Porque estamos aquí como creyentes por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos ¿qué? Humildad y gracia. Humildad y gracia. Además se requiere esa gracia que imite lo que Dios ha hecho y nos ha mostrado. Y otra vez, no siempre será fácil, pero en Cristo es posible. El llamado a la reconciliación aquí en Filipenses 4, 2 y 3 nos recuerda que en Cristo todas nuestras relaciones pueden ser restauradas y redimidas. Es un desafío a vivir el Evangelio, hermanos, no solo en palabras, sino en acciones concretas que reflejen el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Al responder a este llamado nos volvemos instrumentos de paz en un mundo lleno de conflictos, en un mundo lleno de problemas. Y la tercera clave para resolver los conflictos es no huir del problema. No huir del problema. Muchas veces tratamos de hacer todo menos enfrentar la situación. ¿Sí o no? Cuando tenemos un problema en la casa, quien mayormente quiere arreglar las cosas es la mujer. ¿Sí o no? Y va y le pregunta al hombre, ¿estás enojado? ¿Y qué dice el hombre? No. Y se va de la recámara a la sala. Y ahí va la mujer a la sala. Y le dije, ¿estás enojado? No. Y se va al comedor. Y la mujer le vuelve a preguntar, ¿estás enojado? Y se va al baño. Y se encierra. Y la mujer le toca, ¿estás enojado? Y se sale del baño y se sale de la casa. ¿Qué es lo que sucede? Que huimos para enfrentar el problema. Y aquí la tercera instrucción es no huir del problema, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Muchas veces tratamos de hacer todo menos enfrentar la situación. Nos vamos para no tener que ver a la persona que nos ofendió. O fingimos que no pasó nada, como si pudiéramos tapar el sol con un dedo. Pero de esa manera la ofensa queda como queda una estilla enterrada. De un modo o de otro va a salir a la luz. El fundamento de la unidad no es la uniformidad forzada, sino estar de acuerdo en el Señor. Cristo es el punto común para superar las diferencias. Y la cuarta cosa que vemos en este pasaje es tenemos que buscar un mediador. Fíjate bien, esposo, esposa, un mediador, no un referee, porque el referee es para estar parando los golpes mal dados. No, es un mediador. Fíjate lo que dice aquí en Filipenses 4:3, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho, dice otras versiones, lucharon mucho a mi lado para dar a conocer a otros las buenas noticias. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, en la mayoría de los casos puede ser bueno pedirle a alguna persona que sea lo suficientemente madura que nos ayude a resolver la situación. ¿A quién? A quien sea suficientemente madura.
Si hay problemas, si se están amenazando con divorciarse, no le preguntes al que ya se divorció. Tenemos que buscar a alguien lo suficientemente maduro. Y la quinta cosa que debemos de observar es que este es un problema de la iglesia. Las diferencias pueden ser un problema de la iglesia. Te explico. No solo es algo privado, es un problema de iglesia, es un problema de familia. Evodia y Sintique podrían presentarse en la iglesia el domingo para adorar al Señor con una sonrisa pintada y fingir que todo estaba bien. Sin embargo, si estaban peleadas, la separación afectaría al espíritu de la iglesia. Y déjame te platico una anécdota de hace mucho tiempo. Estábamos en un evento donde teníamos invitados en la iglesia por primera vez. Y estaban unas hermanas preparando mole allí, en ese salón. Todavía no era el salón de música. Estaban preparando mole. Pero entre las hermanas había un conflicto. Y estaban preparando mole. ¿Cómo se prepara el mole? Le tienen que mover. Y le tienen que mover. Esta hermana no le movía. Estaba destrozando el pollo adentro de la cazuela porque tenía un problema con una hermana. Y no habían resuelto el conflicto. Pero el pastor de ese entonces entró a la cocina y les dijo: esta actitud de ustedes aquí adentro está afectando el espíritu de este evento, el espíritu de la iglesia. Hermanos, si tenemos una mala actitud y no resolvemos nuestros conflictos, el problema es de la iglesia. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo somos? Ambas mujeres eran colaboradoras en el ministerio, lo que enfatiza que los conflictos personales pueden afectar a personas profundamente comprometidas con la obra del Señor. Sin embargo, esto no disminuye su valor en el cuerpo de Cristo. Algunas personas se guían por lo que oyeron, por lo que dijeron, por lo dicho. Pero dice la palabra, dice un dicho: la ropa sucia se lava en casa. Es un dicho, no lo dice la Escritura. La ropa sucia se lava en casa. Por supuesto, no tenemos que sacar a relucir todo lo que tenemos contra nuestros hermanos. No se trata de convertir una reunión en una sesión de terapia colectiva, no. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que nuestras divisiones privadas pueden afectar a la iglesia, aunque nadie más lo sepa. Tenemos que resolver si no queremos perjudicar a la iglesia. Ahora, pero quizás hasta este momento tengas la idea de que no es tan importante enfrentar las diferencias en la iglesia. Y podrías preguntar: ¿por qué no mejor fingir que todo está bien? Total, es un rato. Y nos vamos a volver a ver hasta dentro de 8 días. O dentro de 15 días, porque la semana que entra no voy a venir. O dentro de 3 semanas, porque tampoco voy a venir las... ¿Por qué no fingir que todo está bien? Por una parte, el apóstol Pablo habla de una lucha. Dice que estas mujeres habían luchado no contra él, sino a su lado, en la obra del Evangelio. Esto implica que nos encontramos, hermanos, en una guerra. La iglesia no es un juego. Tú y yo aquí no estamos jugando a la iglesita. Esto es cosa seria y muy seria. La iglesia no es un club social, no es un pasatiempo, no es un deporte. Tristemente muchas personas creen que vienen a un club social.
a saludar a su amiga, a su amigo. La iglesia tiene un encuentro, una lucha contra el enemigo por la vida de las personas. Estamos en guerra, pero si perdemos el tiempo en luchas internas, el enemigo nos derrotará fácilmente. ¿Qué pasa con una iglesia dividida? ¿Qué pasa con una familia dividida? Allí el enemigo te va a encontrar porque anda como león rugiente donde devorar. Amados, como iglesia debemos de dar testimonio. Tú, todos somos la iglesia. En donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, por lejos que nos traslademos, somos iglesia. Si tú dices, mira, yo soy de Unifam Campanario, donde quiera que estés, eres la iglesia. Y tenemos que dar un buen testimonio. Ten cuidado. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? El testimonio de la iglesia ante un mundo depende de su unidad. Jesús oró por la unidad de sus discípulos para que el mundo creyera. Juan 17 dice, te pido, habla Jesús con su Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos unos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad no significa ausencia de diferencias, sino la capacidad para trabajar juntas en medio de ellas, enfocándonos en el Evangelio como primera prioridad. Por otra parte, somos coherederos de la vida eterna. Pablo dice que sus colaboradores tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. En otras palabras, su dedicación a la obra del Evangelio, el Evangelio demostraba la realidad de su fe y les daba la seguridad de que eran salvos. Cuando llegaron al juicio final, o cuando llegarán al juicio final, sus nombres se encontrarán escritos en el libro de la vida. Si tú has creído en Jesucristo, si tú eres su seguidor y te has consagrado, debes de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Fíjate bien en esto. El servicio de nuestra vida demostrará la realidad de nuestra entrega y nuestra fe. Pero me pregunto y te pregunto, ¿cómo pensamos pasar la eternidad con nuestros hermanos si no los podemos ver aquí en la tierra? ¿Cómo? Ahora te pregunto, ¿en dónde te podrás esconder en el cielo para no ver a tu hermano que no soportas? ¿Atrás de una nube? ¿Atrás de una arpita? Hermanos, esto es cosa seria. No es un juego. Estamos en una guerra. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Sin embargo, unidos podemos vencer. Si has ofendido a alguien, ármate de valor, de humildad y pídele perdón. Si alguien te ha ofendido, perdónalo de corazón. Si algún desacuerdo te separa de otro hermano, deja que el amor quite esa división. Así podemos vivir en armonía, como Dios lo desea. Y quiero concluir. La unidad, hermanos, no es solo un ideal para la iglesia, sino una necesidad para su misión y su propósito, para el testimonio al mundo. En un tiempo donde la sociedad está marcada por la polarización,
el conflicto, los desacuerdos. La Iglesia tiene una oportunidad única de mostrar el poder transformador del Evangelio a través de su vida y de su unidad. Al vivir en paz y amor, la Iglesia muestra que Cristo transforma vidas, relaciones, comunidades, familias. Hermanos, la unidad fortalece el testimonio cristiano y es la mayor evidencia del amor de Dios en acción. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has dejado en solo 2 versículos, Señor. Ese extraordinario llamado a la reconciliación, a la unidad, a la armonía, al amor en una iglesia. Pedimos, rogamos, Señor, como el apóstol Pablo, que tu Espíritu Santo nos ayude a quitar de nosotros la soberbia, el orgullo, y que haya, Señor, humildad, verdad y amor. Y que esta iglesia, Señor, sea un testimonio al mundo de que tú nos reconciliaste y nosotros vivimos en una constante reconciliación con nuestro prójimo. Te damos a ti, Señor, y solo a ti la honra y la gloria, el honor y la alabanza, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pues ahora pasamos